Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Quetzal solo con Pokémon Shiny. Ya iba siendo hora de que trajese algún hack ROM al canal, y tras haber probado unos pocos, creo que este es el mejor para estrenarnos en esto. Este juego cuenta con la historia normal de Pokémon Esmeralda y con todos los Pokémon de las primeras 8 generaciones, además de mega evoluciones, movimientos Z y un montón de cosas más. Incluso multijugador, y también varios niveles de dificultad que pueden llegar a ser bastante desafiantes. Nosotros vamos a jugar con la dificultad normal, ya que mantienen los level cap del Esmeralda original. La probabilidad de Shiny también es mayor, incluso en nivel normal, que es el que vamos a usar nosotros, ya que en otros niveles de probabilidad de Shiny es demasiado fácil conseguirlos. Créditos a TemmaRH, que es la persona encargada de haber hecho este hack ROM. Os dejaré su canal y su Twitter en la descripción del vídeo. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon. Si un Pokémon se debilita, no se puede usar más. Solo podemos usar Pokémon Shiny en combate. No podemos superar el level cap antes de empezar el combate, pero sí podemos superarlo durante el combate. No podemos usar objetos en combate salvo los equipados y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y también tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué otros hack ROM me recomendáis? Ahora sí, ¡empezamos! Amigos, esto es serio. No sé qué está pasando. ¡Niño! ¡Sal del coche! Pero mamá, que quería darle drama a la historia. Empezamos la aventura aquí, mudándonos a una nueva región, donde tras poner el reloj en hora, nos vamos a casa de la vecina. Oye, que soy el nuevo. Ya me han mandado al lobby. Noob. Nos vamos aquí, donde nos encontraremos con que al profe le están atacando y ahora nos toca elegir inicial. Y aunque tenemos muchas opciones, nosotros vamos a ir a por uno en concreto, Riolu. Este no es Shiny, este tampoco. 2 horas después. Y tras un buen rato, por fin nos sale este Riolu Shiny. El profe nos lo da, lo llamamos Colosseum, y tras pegarnos con Aura y derrotar a sus cosos, por fin nos dan las Pokéball, con las que empezaremos a pillar gente para el equipo. Así que nos vamos a ir aquí y vamos a esperar a que aparezca algún Pokémon de colorines. ¡Ea! Aquí tenemos a este Rockruff al que llamaremos Channel. A este lo hemos pillado a los 21 minutos de juego. ¿Os dije que aquí nos pueden seguir? Pues mirad qué lindos son. Y ahora nos vamos a Ciudad Petalia para ver nuestro padre. ¡Hostia! ¿Era hoy cuando llegabais? Obvio. Papá, ¿me dejas al Farfetch? ¿Cómo que papá? Blasco captura su inicial, volvemos con nuestro padre, quien nos manda de paseo, y al avanzar un poco nos topamos con este pavo. ¡Niño, hueles a talento! ¿En serio? ¡Ja! No. Atravesamos el bosque, donde nos topamos con tremendo parguela del Team Aqua, al que despachamos rapidito, y un poquito más adelante llegamos a Ciudad Férrica. Nos vamos a la escuela a atender la clase de este señor. Los Pokémon Shiny son raros. ¿Qué estás llamando a mis niños? Y tras esto nos vamos al gimnasio para pegarnos con la primera líder, Petra. Empieza con Geodude de Alola y nosotros con Colosseum. Atacamos con Palmeo, pone unas tramparrocas, le cura con poción y con un ataque rápido y otro palmeo lo dejamos KO. Le sigue Aerodáctil, usa supersónico, fallamos contraataque, usa cara susto y tras fallar otro contraataque cambiamos a Channel, quien recibe una cara susto. Usamos lanzarrocas un par de veces debilitándolo y por último saca Rockruff. Cambiamos a Colosseum, ella usa aullido pero con un solo palmeo le debilitamos y ganamos el combate. ¡Al ladrón! ¡Paso! Perseguimos al ladrón, nos tapamos con este señor mayor. ¡Me han robado a Peco! ¿Qué? ¿Le has robado la mascota a un viejo? Pues claro, soy malote. Recuperamos al Wingull del viejo, devolvemos a este señor lo que le habían robado y ahora nos mandan en una misión, llevar una carta a un pavo. Nos tomaremos nuestro rato de nuevo para buscar otro Shiny. Y así conseguimos pillar a este Wurmple Shiny, al que llamaremos Sinfonia. A este lo hemos conseguido tras 1 hora y 49 minutos de juego. ¡Peco, devuélveme el mando de la tele! ¿Pero qué tele? Hablamos con él y ahora nos lleva en barco. Y así llegamos a Pueblo Azuliza. Sinfonia evoluciona en Silcoon y luego en Beautifly y ahora nos iremos al gimnasio. Veo menos que un Meowth de escayola. Y aquí nos pegamos con el segundo líder, Marcial. Empieza con Scraggy y nosotros con Sinfonia. Usamos Fortaleza unas cuantas veces, él usa Contoneo y Finta y luego atacamos con Tornado. Le cura con Poción, nos golpeamos por la confusión, nos curamos con Sol Matinal y tras un par de tornados lo dejamos KO. Le sigue Jaulucha. Nos curamos con Sol Matinal, nos golpea con Golpe Aéreo y tras
tras unos pocos turnos pegándonos lo acabamos debilitando a puro tornado. Por último saca a Lucario, le paralizamos, se sube el ataque con danza espada, nos curamos de nuevo y tras resistir sus ataques conseguimos debilitarlo con el tornado de Sinfonia. Nos daremos una vueltecilla por esta cueva hasta encontrarnos con Máximo, al que le damos la carta y se pira. Seguro que no volvemos a toparnos con este pavo, ¿no? Volvemos a pillar el barco, esta vez para irnos a Ciudad Portual, y resulta que aquí, en el mercadillo, venden los objetos evolutivos y las megapiedras, aunque de momento no hay ninguna disponible. Le llevamos unas piezas a este señor, conocemos al jefazo del Team Aqua, Aquiles, quien se ha pasado por aquí para saludar, y ahora nos vamos a ir aquí en busca del siguiente Shiny, quien resulta ser este Scorbunny, al que llamaremos Smash. Este ha aparecido a las 2 horas y 44 minutos de juego. Evolucionamos a Smash al toque, y tras pegarnos de nuevo con Aura, quien también tiene un Beautifly porque es una chica con buen gusto, llegamos a Ciudad Malvalona. Niño, ¿quieres ser ludópata? Pero esos no son los hombres lobo. ¿Qué? ¿Qué? Pillamos la bici, nos pasamos por el casino donde cambian Pokémon por monedillas y tras un rápido encuentro con Blasco nos toca ir al gimnasio donde nos pegaremos con el tercer líder, Erico. Empieza con Luxio y nosotros con Colosseum. Usamos corpulencia, él usa carga y tras un palmeo le cura con super poción. Usamos otra corpulencia más y ahora sí lo debilitamos de una. Le sigue Rotom, le golpeamos, usa doble equipo, pero con un segundo ataque lo dejamos KO. Saca ahora Manectric, al que mega evoluciona. Usa colmillo rayo, nosotros palmeo, y tras un mordisco atacamos otra vez, debilitándolo. Por último saca a Emolga. Cambiamos a Channel, quien recibe una chispa que nos paraliza, y tras otra chispa más atacamos con tumbarrocas, dejándolo KO y ganando así el combate. Nos daremos tremenda vuelta por aquí, pegándonos con todo entrenador que nos crucemos. ¡Monta tu base secreta! ¡Ah! ¡Base secreta! ¡Base secreta! ¡Me quiero ir a mi casa! Que con la skin del prota de Hisui, la bici sea el Weirdir, me parece un detallazo. Pasamos por Pueblo Pardal para ir a la cascada Meteoro, donde nos encontraremos con el otro equipo malote, el Team Magma, robando un meteorito a un random. Los del Team Aqua llegan, los del Magma se van, y tras hablar con este buen señor, nos vamos a buscar el siguiente Shiny, quien resulta ser este Impidim, al que llamamos Wind Waker. A este lo hemos capturado a las 4 horas y 46 minutos de juego. Nos volvemos a Ciudad Portual, donde compramos esta piedradía con la que evolucionamos a Channel en Lycanroc, ya que en este juego evoluciona así, y ya de aquí nos vamos a montar en el teleférico para subir al volcán. Y aquí será donde nos pegaremos con Magno para que se relaje. Con Channel derrotamos a Maigena, su Camerupt mega evoluciona y nos golpea con una magnitud 9 que sobrevivimos de milagro, aunque acaba cayendo tumbarrocas, y por último su Golbat cae con roca veloz. Se va, Aquiles nos dice que ole por nosotros y ahora pillamos el meteorito para devolverlo luego. Atravesamos este sitio y por fin llegamos a Pueblo Lavacalda. ¡Ah! ¡Qué relax estar aquí con el equipo! ¡Sigo siendo débil al tipo agua! Y ya que estamos, nos vamos a colar en el gimnasio para pegarnos con Candela. Empieza con Torkoal y nosotros con Channel. Usamos corpulencia, él usa maldición, atacamos con tumbarrocas un par de veces, ella le cura con hiperpoción, y tras unos poquillos tumbarrocas más nos contesta con rueda fuego, quemándonos, aunque nos curamos con una valla. Terminamos con él con roca veloz y ahora saca Pignite. Usamos tumbarrocas, contesta con desenrollar, y con una roca veloz lo dejamos KO. Sigue Hundum, al que mega evoluciona, aunque este cae de un solo golpe, y por último saca Fletchinder, quien también cae de una roca veloz. Al salir nos encontramos con Aura, quien nos da unas gafillas con las que podremos ir al desierto, donde buscaremos al siguiente Shiny. Y así nos hacemos con este Trapinch, al que llamaremos Sunshine. A este lo hemos encontrado a las 6 horas y 13 minutos de juego. Nos volvemos a Ciudad Petalia, donde tras pasar las salas del gimnasio nos toca el encuentro con nuestro padre. Oye, ¿por qué Blasco te ha llamado papá? Train, va siendo hora de que lo sepas. ¿Pero quieres hablar ya? Blasco tiene amnesia y cree que soy su padre. ¿Pero qué me narras? Empieza con Suelo y nosotros con Colosseum. Usa doble equipo, nosotros contraataque, y tras un golpe aéreo volvemos a usar contraataque, aunque fallamos. Cambiamos a Channel, quien recibe un crítico, pero tras un par de corpulencias y tras recibir un par de ataques, atacamos con roca veloz, debilitándolo. Le sigue Kangaskhan, al que mega evoluciona. Atacamos con tumbarrocas, contesta con guardia baja, le cura, pero con un par de roca veloz lo debilitamos. Saca ahora Obstagoon, quien cae con un par de ataques, y por último saca a Staraptor, quien acaba cayendo de una roca veloz. Ahora que hemos ganado al Papa, nos vamos a devolverle el meteorito al pavo este, y ahora nos vamos a poner por aquí a esperar a que salga algún Shiny de tipo agua. Dale caña, Train del futuro.
Patty. Y así conseguimos pillar a este Wingull, al que llamaremos GX. A este lo hemos pillado a las 7 horas y 22 minutos de juego. Nos encontramos de nuevo con Máximo, al que le damos largas, porque la chapa que nos suelta ni nos va ni nos viene. Y tras atravesar esta densa hierba alta y caminar un poquitillo por aquí, llegamos al Instituto Meteorológico. Voy a poner que va a llover toda la semana. Pero que así no vas a hacer que llueva, soburra. Salvamos a esta gente, seguimos nuestro camino, Wind Waker evoluciona y por fin llegamos a Ciudad Arborada, aunque pasamos de largo para encontrarnos otra vez con el bueno de Máximo, quien está aquí de chill. Nos da un coso para poder ver a los Kecleon y gracias a esto podemos apartar al que está en la puerta del gimnasio. En el gimnasio nos evoluciona GX en Pelipper y ahora sí nos pegaremos con Alana por la 6ª medalla. Empieza con Oricorio y nosotros con Channel. Usamos Corpulencia, ella nos confunde con Danza Caos, haciendo que nos golpeemos un par de veces, y tras otra Corpulencia atacamos con Roca Veloz, dejándolo KO. Le sigue Togekiss, quien cae con Tumba Rocas, y a este le sigue Gliscor. Atacamos con Tumba Rocas, ella contesta con Tajo Umbrío, y con otro ataque más lo debilitamos. Le sigue Pidgeot, al que mega evoluciona y usa agilidad, aunque también cae de un solo golpe, y por último saca Corviknight. Atacamos con Tumbarrocas, nos usa Mofa y con otro ataque lo debilitamos y ganamos el combate. Nos damos ahora una tremendísima vuelta pillando todas las vallas que nos cruzamos y tras ver a estos 3 random del Team Aqua seguimos nuestro camino hasta Ciudad Calagua. Y ahora nos vamos a volver a la ruta de antes para buscar al siguiente Shiny del equipo. ¿Qué estará pensando este viéndome aquí quieto sin hacer nada? Y tras un rato más conseguimos a este Morpeko Shiny, al que llamaremos Pikmin. Este ha aparecido a las 9 horas y 1 minuto de juego. Smash evoluciona en Cinderace, Colosseum en Lucario y Sunshine en Vibrava. Pavo, te voy a hacer como en el Fortnite, fallar todos los tiros. La derrotamos, nos damos una vuelta por el centro comercial y ahora nos vamos al Monte Pírico. Con la bola azul podré controlar a Kyogre, del loco. Pero que esa es la roja, Solerdo. Nos vamos ahora a la cueva al lado de Pueblo Verdegal para ayudar a esta pareja. Manoli, por fin nos encontramos. José, te ves más feillo sin la piedra por medio. Pero señora. Y ahora nos colamos aquí, en la base del Team Magma, donde conseguimos que Wind Waker evolucione en Grimmsnarl. Mira, voy a controlar a Groudon con el orbe rojo. Soy el único que ve que esto es azul. Derrotamos a su Maillena con una esfera aural. Para su Mega Camerupt cambiamos a GX, que lo debilita de un escaldar. Y por último a su Crobat lo derrotamos con un par de rayo hielo. Nos vamos ahora a Ciudad Portual, donde tras interrumpir esta entrevista con la cero vergüenza que tenemos siempre, entramos aquí para ver cómo le han robado el submarino a este buen señor. Si es que hay días en los que todo se tuerce, Dios. Nos colamos en la base del Team Aqua, donde tras pegarnos con toda la gente, nos encontramos con que Aquiles se pira con el submarino. Y como ya hemos hecho todo lo que hemos podido, nos olvidamos de estos dramas y nos vamos nadando hasta Ciudad Algaria. Oh, que esta es la casa de Máximo. Pues es hora de usar nuestra arma secreta, ¡transformación! Buenas, soy Máximo y os voy a hacer un tour por mi casa. Aquí hay una piedra. Fin del tour. También podéis cambiar al personaje que lleváis en todo momento. Han pensado en todo. Y ahora nos vamos al gimnasio, donde nos pegaremos con Vito y Letty. Empiezan con Bronzong e Indeedee y nosotros con Wind Waker y Smash. Atacamos a Bronzong con balón ígneo, Indeedee usa paz mental, aunque lo derrotamos con irreverencia. Sacan ahora a Gardevoir, a la que mega evolucionan, aunque acaba cayendo de un acróbata, y con Wind Waker derrotamos a Bronzong con irreverencia. Por último sacan a Alakazam, quien también cae de un solo golpe. Nos vamos ahora al centro espacial, donde nos encontramos con Magno y Máximo de nuevo. Vamos a hacer cosas malosas. Dios, perdona, que te apesta el aliento a chorizo. Y aquí es donde tenemos la primera pérdida del equipo, Wind Waker. Derrotamos a esta gente, Máximo nos suelta un montón de texto que en ningún momento le hemos preguntado, y ahora nos vamos nadando al sur. Mirad, cuando usamos buceo aparece basculegión. Me encantan estos detallitos. Encontramos el submarino y al salir llegamos a la caverna abisal. Hacemos los pocos puzzles que tiene este sitio y ahora sí que sí, nos pegaremos con el jefazo del Team Aqua, Aquiles. Aunque Colosseum se carga a Maillena y a su Mega Sharpedo con esfera aural y a su Crobat y Muk con psíquico. A Aquiles se la suda que le ganemos, así que usa su orbe rojo para intentar controlar a Kyogre, quien se pira de aquí. ¿Cómo es posible? Porque tu orbe es el rojo. Pero si es... Al salir nos encontramos con tremendo descontrol, aunque pasamos fuerte para irnos a la última ciudad que nos falta, Arrecípolis. ¡Que te ballena! ¡Que te
¡A ti, lagartija! Nos presentan a Pluvio, quien nos manda rápido de paseo al Pilar Celeste, aunque de camino nos paramos aquí, la Isla Espejismo, donde pillamos estas vallas Lichi. En verdad no estoy seguro de que sea la Isla Espejismo, pero bueno. Llegamos al Pilar Celeste, donde tras escalarlo a lomos de Wyrdir, nos encontramos con el bueno de Rayquaza, quien se va de aquí apenas llegamos. Ya de vuelta en Arrecípolis, Rayquaza calma a los dos parguelas estos, y con esto ya hemos solucionado todo el drama del fin del mundo que estaban montando los legendarios. ¡Ea! Un problema menos. Hablamos con toda esta gente y vamos a aprovechar para irnos a por el último Pokémon Shiny. Nos volveremos al bosque Petalia, donde antes vi que aparecían varios Pokémon de tipo planta, y tras un largo rato esperando, por fin nos aparece este Grookey Shiny, al que llamaremos Adventure. A este lo hemos pillado a las 13 horas y 59 minutos de juego. Lo evolucionamos en Thwackey y luego en Rillaboom, y ahora sí que sí, nos vamos a por el último líder, Juan. En español se llama Galano, pero me gusta más llamarlo Juan. Empieza con Golisopod y nosotros con Adventure. Usamos Corpulencia, no golpea con Pin Misil y ahora atacamos con Batería Asalto. Cambia a Milotic, a quien debilitamos de una, y a este le sigue Golisopod de nuevo, quien cae con otra Batería Asalto. Su Jellicent también cae de una y ahora saca Blastoise, al que mega evoluciona, aunque también cae de un solo golpe. Por último saca a Gastrodon, quien acaba cayendo de una sola hostia. Y ahora que tenemos todas las medallas, nos toca ir a la calle Victoria. Train, ¿tú quién eres? Voy a demostrar quién es el hijo favorito de Norman. ¿Qué? Empieza con Roserade y nosotros con Smash. Usamos Corpulencia, nos ataca con Giga Drenado y ahora atacamos con Acróbata, debilitándolo. Le sigue Magnezone. Atacamos con Balón Ígneo, el cual aguanta por Robustez, nos contesta con Chispazo, le cura y atacamos con Acróbata y Balón Ígneo, dejándolo KO. Saca ahora Garchomp. Cambiamos a GX, quien pone la lluvia, él usa Excavar y tras fallar le atacamos con Rayo Hielo. Nos golpea con Cuchillada y con otro Rayo Hielo lo debilitamos. Le sigue Azumarill. Cambiamos a Adventure, él falla Carantoña y ahora atacamos con Batería Asalto, terminando con su Pokémon. Saca Talonflame. Cambiamos a GX, nos golpea con Viento Cortante y contestamos con Escaldar, debilitándolo. Por último saca a Gallade, al que mega evoluciona. Le atacamos con ataque rápido, pero acaba debilitándonos con Psicocorte. Sacamos a Adventure de nuevo, nos ataca con Psicocorte, pero con un par de Batería Asalto lo conseguimos debilitar y ganar el combate. Atravesamos la calle Victoria. ¿Me dejáis pasar? Y así por fin llegamos a la Liga Pokémon. Y así se nos ha quedado el equipo. Vamos a ver qué tal se notan los combates que nos faltan. El primer combate lo tenemos contra Sixto. Empieza con Bisharp y nosotros con Colosseum, con quien lo debilitamos de una esfera aural. Le sigue Crocodile. Cambiamos a Sunshine, él usa Excavar y atacamos con Terremoto, haciéndole el doble de daño por el Excavar, debilitándolo de una. Le sigue Tiranitar, quien cae con otro Terremoto y a este le sigue Absol, al que mega evoluciona. Cambiamos a Colosseum, él falla un golpe bajo y al turno siguiente lo debilitamos con esfera aural. Saca ahora Mandibuzz. Cambiamos a Pikmin, él usa agilidad, nos protegemos este turno para cambiar a la forma saciada y así, tras recibir un tajo aéreo, atacamos con Rueda Aural, debilitándolo de un golpe crítico y subiendo la velocidad. Por último saca a su Muk de Alola. Cambiamos a Sunshine, quien recibe un chirrido y con un terremoto terminamos el combate. El segundo combate lo tenemos contra Fátima. Empieza con Mimikyu y nosotros con Channel. Usa Afilagarras, nosotros Corpulencia y ahora atacamos con Roca Veloz para romperle el disfraz. Nos ataca con Garra Umbría y Cuchillada, nos curamos con la valla y ahora usamos Avalancha, debilitándolo de una. Le sigue Sableye, al que mega evoluciona y atacamos con otra Avalancha, haciéndole retroceder. Le cura con Restaura Todo, atacamos con Roca Veloz y ahora cambia a Aegislash, quien recibe una Avalancha y un Triturar, cayendo debilitado. Saca de nuevo a Mega Sableye, quien cae con Avalancha y ahora saca a Gengar. Cambiamos a Pikmin, quien recibe una Bola Sombra y un Pulso Umbrío, aunque también lo debilitamos con Triturar y ahora saca Chandelure. Cambiamos a Sunshine, quien recibe una Llamarada y contestamos con Terremoto, dejándolo KO. Por último saca Dusclops. Cambiamos a Smash, ella usa Maldición y con una Acróbata terminamos el combate. El tercer combate lo tenemos contra Nivea. Empieza con Ninetales de Alola y nosotros con Smash. Usa Látigo, fallamos Balón Ígneo y tras un placaje atacamos, debilitándolo de una. Le sigue Mamoswine. Usamos Acróbata, debilitándolo de un crítico y ahora saca Glalie, el que mega evoluciona. Cambiamos a Colosseum, quien recibe una Ventisca y un Bao Gélido. Nos curamos con una valla y con una esfera aural lo dejamos KO. Saca ahora Frostlass, quien nos golpea con Espabila y respondemos con Bola Sombra. Le cura, pero con otra Bola Sombra lo debilitamos. Le sigue Cloyster, quien cae de un solo golpe y por último saca Weavile, quien nos da un crítico de tajo umbrío, pero quien también acaba cayendo de una hostia. El cuarto combate lo tenemos contra Dracón. Empieza con Dragonite y nosotros con Channel. Usamos Roca Veloz, él usa agilidad, nos golpea con Aqua Cola bajándonos mucha vida y nosotros usamos Avalancha, dejándolo KO.
KO. Saca ahora Dragalge. Cambiamos a Colosseum, quien es inmune a bomba lodo, usamos paz mental, resistimos sus hidrobombas y ahora lo debilitamos con psíquico. Le sigue Garchomp. Cambiamos a Smash, él usa excavar y nosotros protección para defendernos del golpe. Nos ataca con cuchillada, usamos agilidad y corpulencia, nos seguimos defendiendo de su excavar y tras un par de corpulencias más y tras recibir una cuchillada crítica lo debilitamos de un acróbata. A su Hydreigon lo debilitamos también de un solo golpe, al igual que a su Mega Salamence, y por último saca Dragapult, quien también cae de un acróbata de nuestro conejo. Y ahora sí, tendremos el último combate de este reto contra el campeón, Pluvio. Empieza con Politoed y nosotros con Smash. Usamos agilidad y corpulencia, él nos confunde con contoneo, nos golpeamos por la confusión, perdiendo media vida, pero tras un par de bufos más y tras recibir un bote y curarnos con la valla Cidra, atacamos con acróbata, dejándolo KO. Nos golpeamos frente a su Kindra, pero él usa agilidad en vez de atacarnos, así que al turno siguiente podemos debilitarlo con acróbata. Saca a Swampert, al que mega evoluciona, aunque ni con esa sobrevive a una hostia del conejo, y a este le sigue Greninja, quien también cae de una. Su Dracovish también cae de un solo acróbata, y por último saca a Ludicolo, quien acaba cayendo de un solo acróbata, al igual que los demás. Y así es como nos hemos pasado Pokémon Quetzal solo con Pokémon Shiny. Este ha sido el primer hack ROM al que he jugado, ya que lo vi bastante entre vuestras recomendaciones, y debo decir que me ha gustado bastante. La dificultad está bien, teniendo en cuenta que lo hemos jugado en normal para disfrutarlo sin calentarnos mucho la cabeza, pero seguramente acabe jugándolo en muy difícil para ver hasta dónde puede llegar. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal. Vuestro apoyo se agradece mucho, mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.